Imagina esto, estás paseando por un bosque a cientos de kilómetros de la civilización, solo tú, los árboles y los pájaros, cuando de repente ves un tanque hundido en el lodo. ¿O qué pasaría si miraras hacia arriba y vieras una iglesia en la cima de un pilar de roca a cientos de metros de altura? ¿Y qué tal si estás en el desierto y de repente ves una montaña de videojuegos antiguos? ¿Qué harías? Bueno, acompáñame mientras echamos un vistazo a algunos objetos misteriosos que fueron descubiertos en medio de la nada. Búnker en lo profundo. Hace más de una década, en 2014, en el norte de Alemania, dos amigos estaban paseando por un antiguo bosque en el que solían jugar cuando eran niños, cuando de repente se toparon con estas extrañas tuberías que sobresalían del suelo. ¿Eran miradores o se usaban para espionaje? ¿O era algún tipo de trampa extraña? Luego, a unos 90 metros de distancia, encontraron una puerta oculta que conducía al subsuelo y decidieron investigar más a fondo. Al principio, todo lo que encontraron fueron estos pasillos inquietantemente largos que parecían sacados de una película de terror. Muy valientes, se adentraron más en los túneles y descubrieron puertas fuera de sus bisagras y grafitis amenazantes en las paredes. ¿Eso decía hola Satanás? Finalmente, encontraron una habitación inundada de agua que tenía una máquina de aspecto extraño. Esto era muy raro de por sí, pero ¿por qué se encontraba en medio de un bosque? Bueno, lo que habían encontrado era en realidad un búnker de control abandonado utilizado por los soviéticos durante la Guerra Fría. La gran máquina oxidada probablemente se usaba para ventilar aire o agua, tal vez como parte del sistema de filtración de aire del búnker o un calentador a vapor. Se ha sugerido que las puertas se quitaron cuando se desmanteló el búnker, impidiendo que alguien quedara atrapado. ¿Qué hay de esas misteriosas tuberías? Bueno, probablemente se usaban para atraer oxígeno del exterior, así que la próxima vez que estés en el bosque, observa si puedes ver alguna tubería a través de los árboles. Dibujos del desierto. Los desiertos son lugares áridos, sin nada ni nadie en ellos, ¿verdad? Pues te equivocas. Se han encontrado todo tipo de cosas locas en desiertos de todo el mundo, pero lo más extraño es cómo se encontraron algunas en Google Maps. En 2011, mientras los usuarios de internet escaneaban virtualmente el desierto de Gobi en China, este misterioso patrón en zigzag apareció a la vista de aproximadamente 2 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. Parecen tener orientaciones completamente aleatorias y paran repentinamente como inician. ¿Qué podría ser? ¿Algún mensaje extraterrestre? ¿La respuesta del desierto de Gobi a Banksy? Bueno, extrañamente no es el único. Hay otra cuadrícula similar de líneas blancas aparentemente aleatorias en una sección diferente del Gobi, y no muy lejos de esa hay otro extraño dibujo aéreo. Pero son protuberancias elevadas que rodean algunos. ¿Son aviones de combate? ¿Qué rayos es todo esto? Bueno, los investigadores creen que estos son utilizados, escucha bien, para los satélites espías chinos. Estos escanean las líneas para orientarse en el espacio. Claro, pero ¿qué pasa con el gran círculo de aviones? Aunque nunca se confirmó, se teoriza que este objetivo se utiliza para probar que también se pueden ocultar esos aviones de combate con las protuberancias que desvían el radar extranjero, ocultando los aviones de los satélites enemigos. A fin de cuentas, parece ser la propia prueba de China de que también pueden ocultar sus operaciones militares de los satélites de otros países. ¡Qué inteligente!, ¿no? Pero las marcas extrañas no se han encontrado por casualidad en China. Estas imponentes figuras en el desierto de Colorado, California, fueron descubiertas por primera vez en 1932, cuando George Palmer, un piloto, estaba volando sobre el paisaje. Por casualidad, miró hacia abajo en el momento justo y vio las marcas gigantes, conocidas hoy como Blight Intaglios. Pero estas figuras no están diseñadas para orientar satélites. En realidad, son de nativos americanos talladas en el paisaje con 452.000 años de antigüedad y de hasta 52 metros de largo. Se cree que una de ellas representa a un dios, Mastanjo, el creador de la vida. Vaya, tal vez el desierto no sea tan simple y aburrido después de todo. Atrapados en un pantano. Al sobrevolar el vasto paisaje forestal del oeste de Rusia, pensarías que el mar de árboles podría ser eterno. Pero en 2016, un grupo en un helicóptero sobrevoló la zona y vio algo increíble. Otro helicóptero, un Mi-6. Este modelo se presentó por primera vez en 1956. En aquel entonces, el helicóptero más grande y rápido del mundo, con velocidades máximas de 300 km/h y una capacidad de carga de 13 toneladas. Pero no estaba en el cielo,
estaba sumergido en un pantano. Era viejo y le faltaban partes, pero curiosamente bien conservado. Estaba a 64 kilómetros de cualquier lugar, así que ¿qué había ocurrido exactamente aquí? Bueno, en el verano de 1981, este helicóptero Mi-6 estaba en una misión de la Unión Soviética y se había detenido para abastecerse de combustible en la base de Kalampur, a unos 2000 kilómetros de Moscú. Una vez lleno, despegó de nuevo, pero después de 5 minutos, ambos motores fallaron repentinamente. Desde una altitud de 152 metros se estrelló contra el suelo. Afortunadamente la tripulación resultó ilesa, pero el Mi-6 sufrió daños irreparables. Resultó que mientras se abastecía de combustible, lo llenaron por error con gasolina y agua, lo que provocó que tuviera fallas. Durante los últimos 40 años estuvo atrapado allí con personas saqueándolo. Pero ¿por qué el ejército soviético simplemente lo dejó averiarse? Simplemente no valía la pena el esfuerzo de recuperarlo, especialmente porque había caído en una zona tan desierta. Bueno, en un extraño giro del destino, este Mi-6 olvidado hace mucho tiempo, en realidad sobrevivió a la Unión Soviética. El desierto se viste de Prada. Podrías encontrar una tienda de moda de alta gama en una calle principal elegante o en un centro comercial, pero no esperarías encontrar una tienda en medio de la nada, sin nadie alrededor para comprar nada, ¿verdad? Eso es gestión empresarial básica que incluso yo puedo entender. Sin embargo, en la Ruta 90 en Texas hay una extraña y solitaria tienda de Prada sin nada más a su alrededor a cientos de kilómetros. No hay otras tiendas ni clientes, ni siquiera una gasolinera a los alrededores. Afortunadamente, esto no fue la idea de un director ejecutivo loco, sino una instalación de arte creada en 2005. Hecha de una mezcla de materiales mixtos, incluidas placa de MDF, yeso, pintura y ladrillo, esta tienda falsa costó $120,000 para construir, y sus puertas ni siquiera están abiertas al público. Sin embargo, si miras dentro, encontrarás accesorios reales de la colección 2005 de Prada. Zapatos, bolsos y otros artículos fueron guardados dentro por los artistas Elm Green y Draxet. A pesar de sonar como una firma legal, no pudieron evitar que la tienda fuera robada. Quiero decir, dejar un montón de artículos de diseño sin seguridad, ¿qué esperaban exactamente? Pero lo que es aún más extraño es la idea detrás de la instalación. Los artistas querían que el edificio nunca fuera reparado, degradándose naturalmente con el entorno, pero los robos y grafitis hicieron que se remodelara a lo largo de los años. Supongo que este estilo fue creado para durar. Se acabó el juego. En abril de 2014, los arqueólogos estaban excavando en la región desértica de Alamogordo, Nuevo México, cuando descubrieron literalmente lo último que se esperaría encontrar cualquier arqueólogo: videojuegos. Y no solo uno o dos, sino más de 1300. Pero curiosamente la mayoría de ellos eran el mismo juego, E.T. The Extraterrestrial para Atari 2600, lanzado en 1982. También juegos como Miss Pac-Man, Centipede e incluso había controles en el extraño tesoro que fueron empaquetados y enviados para investigarlos. ¿Pero qué rayos estaba haciendo cuando enterraron todo esto en el desierto? Bueno, en 1983 se produjo la crisis de los videojuegos, una disminución a gran escala en el interés y las ventas de juegos de consola, particularmente los de Atari. Esta reducción se produjo entre 1983 y 1985, debido a la caída de la calidad y el aumento del uso de las computadoras en el hogar. Probablemente recuerdes el catastrófico fracaso de E.T., que fue una de las mayores decepciones de los videojuegos de todos los tiempos, y en general se considera uno de los peores juegos que alguna vez haya aparecido en el mercado. Atari reconoció su pérdida y simplemente tiró la mayoría de sus cartuchos sin vender, y los funcionarios de la compañía afirmaron que más de 700,000 de ellos fueron abandonados en un vertedero estéril, prácticamente una montaña de juegos. Vaya, estos juegos eran literalmente basura. Tanque hundido. Cuando era niño, la idea de encontrar un tesoro enterrado me emocionaba. Busqué por todos lados, pero nunca encontré nada remotamente interesante. Sin embargo, en 1944 en Estonia, un niño que caminaba cerca del lago Kurtna, Mata Sharp, notó un conjunto de huellas de aspecto extraño y las siguió hasta la orilla del río. No vio nada, solo agua burbujeando en la superficie. En aquel momento no le dio importancia, pero más de 50 años después, en el año 2000, contó esta historia a un club de historia de la guerra. Intrigados por su relato, emprendieron una expedición de buceo en el lago, que condujo a un descubrimiento impactante. Bajo 3 metros encontraron un estanque entero a unos 6 metros por debajo de la superficie del agua. Era un tanque soviético T-34-76A,
que había sido capturado por los alemanes en 1944 durante un conflicto que tuvo lugar en el frente de Narva. Este modelo T-34 fue uno de los tanques más comunes y de mayor duración de la época. Entró en producción en 1940 y alcanzó velocidades de 53 km por hora. Pesaba entre 26 y 30 toneladas, una auténtica bestia de máquina que requirió mucho trabajo de elevación antes de que finalmente lo sacaran. Entonces, ¿cómo acabó en medio de un lago? Bueno, parece que los alemanes lo hundieron deliberadamente para evitar que los soviéticos lo recuperaran. Se encontró casi perfectamente conservado gracias a las frías condiciones del lago, y con cientos de proyectiles de artillería a bordo, no es de extrañar que los alemanes no quisieran que los soviéticos lo recuperaran. Y hoy, en su estado de conservación, el tanque está valorado en $6 millones. Eso sí que es un tesoro enterrado. Piedra desconocida. No es nada raro encontrar grandes piedras y rocas en el bosque. De hecho, sería más extraño si no hubiera ninguna. Sin embargo, en el valle de Visoko, en Bosnia, se descubrió una piedra gigante en 2016. Y cuando digo gigante, quiero decir gigante. Más grande que una bola de demolición gigante. Pero eso no fue lo más extraño de ella. Es que era casi perfectamente esférica. El arqueólogo Semir Osmanagic la encontró y había investigado este tipo de fenómeno durante 15 años. Sí, eso es mucho tiempo dedicado. Bueno, cuando descubrió esta, creyó que había sido creada por una civilización antigua hace más de 1000 años. Esto se basó en el hallazgo de que las piedras de Costa Rica, algunas bolas esféricas similares, fueron hechas entre 600 y 1000 después de Cristo por el pueblo nativo Diquis. Pero esta extraña esfera es aproximadamente el doble de su tamaño, con más de 30 toneladas y unos 3 metros de ancho. Es probable que tenga millones de años en lugar de miles, así que casi definitivamente no es artificial. Otros arqueólogos sugieren que se formó a través de un proceso natural llamado concreción. Esto es cuando los minerales dentro de un sedimento se depositan de una solución a una forma sólida mientras aún están blandos. Y finalmente se cristalizan y endurecen hasta formar un nódulo. Y vaya, si esa teoría funciona, este es un nódulo enorme. Oasis nocturno. Echa un vistazo aquí. ¿Qué ves? ¿Arena, rocas, más arena? Eso es bastante típico del desierto de Túnez. Lo último que esperarías aquí, donde las temperaturas pueden alcanzar más de 46 grados Celsius, es un cuerpo de agua fresca y fría. Y sin embargo, en 2014, un par de pastores que se mudaban por aquí se tropezaron con un lago entero. Nunca se había visto allí antes, y los pastores inicialmente pensaron que solo podía ser un espejismo, o que se estaban volviendo locos. Esto se conoció como el misterioso lago Gafsa. Estaba ubicado a 24 kilómetros de la ciudad de Gafsa en Túnez, y en sus primeros días las aguas de 18 metros de profundidad eran de un deslumbrante azul turquesa, pero pronto se volvieron verdes y se llenaron de algas. Esto significa que el lago estaba estancado y no se había repuesto con agua dulce. Hoy casi se ha evaporado. Pero si no había una fuente de agua más grande que lo alimentara como un mar o un río cercano, entonces ¿cómo surgió este lago? Bueno, la causa más probable es que ocurrió un terremoto y rompió la roca sobre el nivel freático, una zona debajo de la superficie que está saturada de agua subterránea, que luego hizo que el líquido se derramara. Así es, si ocurre una erupción menor en cuestión de minutos, tienes un lago en el lugar más improbable del mundo. ¿Existe alguna posibilidad de que esto ocurra en mi patio trasero? No me importaría tener mi propia piscina para pasar la noche. Fósil colosal. En 2020, justo antes de que la pandemia del COVID-19 pusiera al mundo patas arriba, un granjero de Buenos Aires, Argentina, llevaba a su ganado a un campo cercano para que pastara cuando notó algo extraño en el fondo del lecho seco de un río. Eran enormes montículos monteados excavados profundamente en la tierra, pero no eran rocas, parecían ser ¿conchas? Al principio no le dio mucha importancia y se limitó a contarle a unas cuantas personas lo que había visto. La noticia se extendió a los arqueólogos que pronto acudieron al lugar. Pronto descubrieron que se trataba de conchas gigantes, pero lo que habían protegido llevaba muerto mucho pero mucho tiempo. Se trataba de los fósiles de una antigua especie de armadillo gigante llamado Glyptodon, un animal prehistórico que vivió entre 3.2 millones y 11.000 años. Los arqueólogos tuvieron mucha suerte al sacar el premio gordo de los animales muertos. No solo encontraron 1 o 2, sino 4. Estos especímenes en particular tenían alrededor de 20.000 años, con caparazón de 1,5 metros de largo y hasta 5 centímetros de grosor.
Estos caparazones protectores hechos de hueso podían pesar desde 450 kilogramos hasta 2 toneladas. De hecho, el más grande del grupo era ligeramente más pequeño que un Volkswagen Beetle. Los arqueólogos incluso sugirieron que eran una familia nuclear, con los dos adultos guiando a sus dos crías en la misma dirección. No está claro cómo encontraron su fin, pero una vez que sus restos quedaron sumergidos en el río, hubo una sequía en la región, lo que los reveló de manera repentina. ¡Vaya, qué suerte! Mano en la arena. Hay muchos tipos de desiertos diferentes, desiertos polares, desiertos subtropicales, costeros, pero los más estereotípicos son los desiertos áridos. Estos son calurosos, secos y por lo general no hay nada que hacer en cientos sino miles de kilómetros. Pero si alguna vez te encuentras en medio del desierto de Atacama en Chile, podrías descubrir una mano de 10 metros de altura extrañamente grande que sobresale de la arena. Esto puede parecer un espejismo, pero para quienes viajan por la Ruta 5 en la carretera panamericana, es una parada de viaje muy real a unos 43 kilómetros de la ciudad más cercana. ¿Pero qué hace ahí? Bueno, esta escultura en realidad se llama Mano del Desierto, y fue hecha por el artista Mario Irarrázaval en hierro y hormigón en 1992, como un monumento a la inmensidad del desierto. Es inquietantemente hermoso, desafortunadamente a menudo es objetivo para grafitis y se está deteriorando gradualmente con el tiempo. Para otra instalación extraña y aislada titulada Aliento del Desierto, en realidad fue hecha para ser destruida lentamente. Ubicada en el desierto egipcio cerca de la ciudad de Hurghada, fue creada por 3 artistas griegos en 1997, abarcando una gigantesca superficie de 10 hectáreas. 89 conos de arena de diferentes tamaños forman un extraño patrón en espiral, mientras que otros 89 conos están hundidos en la arena, dejando depresiones. En el centro de la obra de arte solía haber un cuerpo de agua de 30 metros, pero desde entonces se evaporó. La obra de arte se ha desgastado, con la idea de que debería deteriorarse naturalmente, simbolizando el paso del tiempo. Porque ¿quién no quiere que le recuerden que se está acabando lentamente en medio de un desierto? Gal Iglesia. ¿Qué es lo primero que imaginas cuando piensas en una iglesia? Tal vez una estructura intrincadamente decorada, un lugar tranquilo para rezar, tal vez incluso una estatua de una deidad o dos. Bueno, en las afueras de Yogyakarta, en Java Central, en medio de un bosque, se encuentra una iglesia muy única. Se trata de Gereja Ayam, que se traduce como Iglesia de Pollos. Parece una broma, ¿no? El creador de esta monstruosidad es el arquitecto autodidacta Daniel Alam-Jah. La construyó en la década de 1990, afirmando que Dios lo había inspirado para construir un lugar de culto en un sueño. Sin embargo, debido a problemas financieros y a la resistencia de los lugareños, nunca se terminó y la construcción se detuvo en el año 2000. Se dejó deteriorar hasta que el turismo le dio una nueva vida a la iglesia de pollos. Puede que ya pienses que esta iglesia es bastante divertida, pero la intención original de Alam-Jah para la casa de oración hace que este desastre del edificio sea aún más divertido, porque originalmente lo había diseñado para que se pareciera a una paloma. Pero mirándola ahora mismo no puedo ver nada más que una gallina enorme. No creo que nadie pueda rezar aquí seriamente. Imagínate casarte en el pollo gigante. La boda de tus sueños se encuentra aquí. Aterrizaje lunar. De todas las cosas que podrías encontrar en la Tierra, la Luna no debería ser lo primero que te venga a la mente, por razones bastante obvias. En 2017, la Luna fue encontrada en el desierto del Sahara Occidental. De acuerdo, técnicamente eran pedazos de la Luna, pero esto seguía siendo una locura. ¿Cómo llegaron pedazos de la Luna a la Tierra? Bueno, es probable que estos trozos de roca fueran traídos aquí a través de una colisión de asteroides o cometas, lo que provocó que meteoritos hechos de roca lunar se precipitaran hacia la Tierra. Eso suena bastante aterrador, pero es sorprendentemente común. De hecho, cada año caen sobre nuestro planeta hasta 1800 meteoritos, pero la roca lunar es uno de los materiales más raros de la Tierra. Hasta la fecha solo se han descubierto en la Tierra 635 kilogramos de meteorito lunar. Y durante este descubrimiento en particular, había piezas tan grandes como pelotas de fútbol y rocas que pesaban más de 13 kilogramos. Entonces, ¿qué haces cuando tienes en tus manos una pieza ultra rara de la Luna? Te vuelves muy rico. Estas preciosas rocas alcanzan un precio bastante alto en una subasta, y una de ellas se vendió por $2.5 millones en 2020. ¡Vaya! ¿Alguien quiere ir a buscar rocas lunares conmigo? Residuos tóxicos. Gales es un país de aspecto bastante mágico, repleto de paisajes pintorescos y lugares de interés turístico.
pero hay un lugar extrañamente bonito del que el país no está precisamente orgulloso. A las afueras de la remota aldea de Corri Suchaf, escondido entre la maleza de la densa vegetación de la región, hay un agujero que se adentra en la cuesta de la montaña. Lo raro es que, aunque es bastante remoto, está rodeado de basura. Pero la cosa se pone más extraña porque si te diriges a una entrada excavada en la roca, acabarás encontrándote con la visión subterránea más espeluznante. Es conocida como la Caverna de las Almas Perdidas. Parcialmente inundada, la caverna alberga una montaña de basura que contiene de todo, desde bolsas de chatarra hasta autos enteros. Pero ¿cómo han llegado hasta aquí? Bueno, esto solía ser una mina de pizarra en el siglo XIX, pero una vez que fue abandonada y se apagaron las bombas de agua subterránea, se inundó y se convirtió en un vertedero ilícito y gratuito para los lugareños, algo que los exploradores urbanos han llegado a adorar. Sin embargo, hacer un viaje es extremadamente peligroso. No solo es peligroso descender a la cueva en sí, sino que el óxido tóxico, los aceites, los líquidos de transmisión y otras sustancias desagradables crean un cóctel venenoso en el agua por la que tienes que atravesar. A pesar de esto, en ciertos ángulos, el haz de luz que entra en la caverna desde arriba puede hacer que la pila se vea extrañamente hermosa. ¿Quién iba a decir que la basura podía ser tan bonita? Bajo el mar. Me gustan las sorpresas, pero si me sumergiera en el mar y de repente me encontrara cara a cara con una enorme estatua de Jesucristo, probablemente diría algo muy poco cristiano. Suena como un sueño apasionado y sin embargo, esto es exactamente lo que sucedería si bucearas en la costa norte de Italia, cerca de Génova. Pero ¿por qué alguien hundiría una estatua de bronce de 2,5 metros de altura del Hijo de Dios a unos 17 metros bajo las olas? Bueno, déjame explicarte. Formalmente llamada Cristo del Abismo por el artista Guido Galletti, fue realizada en 1954 y estaba dedicada a todos los que han perecido en el mar, y se remonta específicamente a 1947. Fue en ese momento cuando el buzo Dario Gonzatti falleció trágicamente durante una expedición de buceo, y la estatua fue encargada posteriormente por su amigo Duilio Marcante, que quería honrarlo. Aunque generalmente permanece en el mismo lugar, en ocasiones no se encontrará en su sitio habitual. No te preocupes, no ha estado caminando sobre el agua, solo lo han sacado a la superficie para restaurarlo para luego dejarlo caer aproximadamente en el mismo lugar. Si planeas hacer una peregrinación submarina deliberadamente, puedes ponerte el snorkel, tu traje y visitar a su santidad. Te recibirá con los brazos abiertos, literalmente. Santuario en las alturas. ¿Cuánto tiempo crees que podrías pasar en completa soledad antes de volverte completamente loco? ¿Alguna vez intentaste un retiro silencioso o estableciste controles de tiempo de pantalla en tu Instagram? Bueno, dependiendo de tu respuesta, esta iglesia en Georgia es tu sueño escapista, o tu pesadilla. Ubicada en la cima del pilar Katsky de 40 metros, es una de las iglesias más altas y aisladas del mundo. Construida alrededor del siglo X, lo que no puedo entender es cómo la construyeron en primer lugar. ¿Subieron allí a primera hora de la mañana con todas sus herramientas y equipos y bajaron a última hora de la noche? ¿O se quedaron allí arriba usando un sistema de cuerdas y poleas para transportar los materiales de construcción? Bueno, la respuesta corta es: nadie lo sabe. No se han encontrado registros que detallen su construcción, lo que la deja en un misterio. Hoy en día, una escalera de hierro permite subir, y los monjes que aún residen allí pueden escalarlo en 15 o 20 minutos. ¿Pero qué hace una iglesia allá arriba? Bueno, el pilar siempre ha sido un lugar sagrado. Se cree que alguna vez se utilizó para realizar ritos paganos de fertilidad. Luego llegaron los cristianos y a algunos de ellos les gustaba adorar a Dios en lo alto, lejos de las tentaciones terrenales. Se les llama estilitas. Después de que el cristianismo se afianzara en Georgia alrededor del siglo V, solo era cuestión de tiempo antes de que los monjes tomaran sus mínimas pertenencias y se mudaran allí, construyendo finalmente la iglesia de sus sueños. Sí, no estoy seguro de poder vivir sin todas mis tentaciones. Solo pensar en bajar de allí para recoger mi pedido me da vértigo. Ven por este camino. Imagina que estás perdido en el desierto y en tu desesperación rezas por una señal, cuando de repente te encuentras con esto. Si una flecha gigante de hormigón al azar que te señala la dirección de la civilización no es una señal, no sé qué más podría ser. Claro, aunque estas flechas que están extrañamente esparcidas por todo el paisaje americano son señales, no están pensadas para ti, a menos que fueras un piloto postal americano en los años 20 y 30. Se construyeron y esparcieron a varios kilómetros de distancia, abarcando desde la costa oeste hasta la costa este, lo que permitió a los pilotos de correo aéreo de Estados Unidos navegar con éxito por todo el país.
Originalmente estaban coronadas por torres de acero de 15 metros con balizas para captar la atención del piloto, y algunas de ellas tenían hasta 20 metros de largo, lo que las hacía difíciles de pasar por alto. Pero cuando los sistemas de navegación se convirtieron en la novedad más popular del mundo de la aviación, la mayoría de estas torres fueron desechadas para suministrar metal para el esfuerzo bélico, dejando que las flechas se desmoronaran y se deterioraran lentamente. Hoy, si estás viajando en avión por Estados Unidos y miras por la ventana, es posible que veas flechas de piedra solitarias que señalan el camino de regreso a casa. ¿Alguna vez has encontrado algo extraño en medio de la nada? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.